La batalla de Accio, la muerte del Egipto ptolemaico. Parte 2. La oportunidad de un gran avance finalmente llegó el 2 de septiembre del año 31 a.C. Alrededor del mediodía, Antonio sacó sus barcos del Golfo y los llevó a mar abierto. Allí, Octavio y Agripa esperaron a la flota enemiga. Mientras los remeros sudorosos debajo de las cubiertas se alejaban, las dos flotas comenzaron a acercarse la una a la otra. En cubierta, los arqueros tensaban sus arcos y los soldados que manejaban balistas esperaban una orden para desatar sus mortíferos proyectiles. Junto a ellos, otros soldados realizaban sus últimas revisiones de armas, preparándose para el inminente abordaje de buques enemigos. Aunque todos los barcos estaban equipados con arietes, en ese momento, la embestida era una ocurrencia relativamente rara. Más a menudo, los buques maniobraban uno al lado del otro. Una vez en posición, los soldados abrieron fuego contra el enemigo y abordaron el buque de guerra enemigo. Habiendo llegado a Grecia con más barcos, Marco Antonio entró en la batalla de Accio superado en número. Antes de la batalla, Antonio tuvo que quemar muchos de sus barcos de guerra, ya que una enfermedad mortal había diezmado a sus tripulaciones. Ahora tenía 230 naves contra las 400 de Octavio. Además de las probabilidades, Antoni tenía otro problema. La mayoría de sus navíos eran quinquerremes, pesados buques de guerra propulsados por 5 bancos de remos. Su gran tamaño las convertía en plataformas de armas ideales con altas torres de madera repletas de arqueros. También tenía varios octeres, algunos de los barcos de guerra más grandes de la era helenística, que por cierto vieron su último uso en la batalla de Accio. Si bien esas naves eran indudablemente poderosas y mortíferas, eran mucho más lentas y menos ágiles que las naves más pequeñas de Octavio. Además, Octavio conocía los planes de Antonio debido a la deserción de uno de sus generales antes de la batalla. Cuando comenzó la batalla naval, algunos de los barcos de Octavio comenzaron a abrirse camino alrededor de los flancos de la flota más pequeña y menos maniobrable de Antonio. Los grandes quinquerremes y octeres, 8 galeras de remo de orilla, eran difíciles de abordar en una batalla uno a uno. Pero si se les aislaba, podían ser atacados. Los hombres de Octavio apuntaron a las partes bajas de esos grandes barcos de guerra, aplastando remos, rompiendo timones y subiendo a sus cubiertas, donde se produjo un feroz combate. Según el historiador Dion Casio, un testigo ocular comparó esos barcos enredados con ciudades amuralladas o islas, muchas en número y muy juntas, sitiadas por el mar. La flota romana también estaba en posesión de la reciente invención de Agripa, el arpa, una gran balista montada en un barco que podía lanzar ganchos de agarre de múltiples puntas a los barcos enemigos, colocándolos a su lado para abordarlos. El enorme buque insignia de Antonio fue golpeado y forcejeado por esta poderosa arma, y los soldados de Octavio encontraron poca resistencia por parte de su tripulación. Después de horas de intensos combates, los barcos más grandes de Antonio fueron capaces de abrir una brecha en el centro de la línea enemiga. Cleopatra, cuyos barcos de guerra habían estado esperando en reserva protegiendo la flota del tesoro, aprovechó la oportunidad. La pequeña armada se movió a través de la brecha, escapando del Golfo y zarpando hacia Egipto. Antonio no tardó en seguirle, abandonando su buque insignia, que cambió por un barco más pequeño y más rápido. 60 barcos llegarían a Alejandría. La batalla de Accio estaba a punto de terminar. Al darse cuenta de que el enemigo estaba huyendo, los barcos de guerra de Octavio fueron enviados a perseguirlos. A estas alturas, la armada de Antonio estaba sumida en el caos. Tratando de hacer que sus barcos fueran más ligeros y rápidos, las tripulaciones lanzaron al mar torres, catapultas, armas y todo el equipo no esencial. Uno esperaría que los restos de la flota de Antonio, al perder a su comandante, depusieran las armas y se rindieran. No fue así. Si bien parte de la flota se rindió a la mañana siguiente, algunos miembros de la tripulación continuaron ofreciendo resistencia, hundiéndose con sus barcos. La mayoría de los barcos supervivientes estaban tan dañados que no podían moverse, por lo que fueron quemados en el acto. Si bien tanto Antonio como Cleopatra lograron escapar, la batalla de Accio fue un triunfo para Octavio. No solo ganó la batalla, ganó la guerra.
Cuando la noticia de la derrota llegó a los aliados orientales de Antonio, la mayoría de ellos lo abandonaron. El ejército enviado a Macedonia también desertó. En el año 30 a.C., Octavio desembarcó en Egipto. Abandonado por todos, Antonio se suicidó. Cleopatra no tardó en seguirla, eligiendo quitarse la vida en lugar de convertirse en un botín de guerra en el triunfo de Octavio.